de noviembre del año 2020, tenemos nuestra última ponencia del mes de noviembre con un invitado especial, un invitado que de cierta manera nos complace el hecho de su presencia. Alguien que al mirar su currículum con el respeto que me merece, de ser licenciado en sistemas computacionales, se viene a esta gran terapéutica que es la homeopatía, y sin más preámbulo, lo presento. Tenemos como invitado al día de hoy al doctor Belisario Domínguez Sánchez. Como anteriormente lo mencioné, él es licenciado en sistemas computacionales por la UNIVA. Además, estudió un diplomado en medicina natural, es técnico en acupuntura y es licenciado en homeopatía por la Escuela Homeópatas Puros. Además, tiene 7 años de experiencia docente en esta misma escuela, en Homeópatas Puros, y ha participado en 11 simposios internacionales de homeopatía. El tema que muy amablemente nos compartirá el día de hoy es jerarquización y clasificación de los síntomas antes del análisis del caso. Un tema sumamente importante que todo homeópata debemos conocer para ver la importancia de los síntomas, cómo es que el paciente los refiere y cómo nosotros debemos de jerarquizar y clasificarlos antes de iniciar con la prescripción del medicamento. Estimado Belisario, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta ponencia en el espacio de Hablemos de Homeopatía. Le cedo el uso del micrófono y de la pantalla. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Gracias en especial por la invitación que me hace el día de hoy. Hablemos de homeopatía. Gracias, Antonio. Gracias a Roberta, que ellos son los que, pues con mucho ánimo, con muchas ganas, a través de este canal están haciendo la difusión de la homeopatía a todos los rincones de la sociedad. Hablábamos hace un momento, Antonio y yo, precisamente acerca de cómo la homeopatía se ha vuelto de alguna manera dentro de aquellas terapéuticas alternativas, como nos dicen, como nos dice la ciencia, como nos dice la medicina oficial, por lo menos aquí en México, cómo, cómo se ha vuelto después de algún tiempo una de estas oportunidades, una de estas alternativas, si no es que la más importante, la número uno, precisamente al trabajo que todos ustedes homeópatas llevan a cabo, trabajo totalmente profesional, y aparte a la difusión que canales como Hablemos de Homeopatía ha desarrollado durante los últimos meses, tal vez los últimos años, y pues bueno, cada vez va llegando más y más el conocimiento de lo que es realmente la homeopatía a nuestra sociedad, y cada vez son más y más las personas que voltean a esta terapéutica para ayudarse y ayudar a todos sus familiares, a todas sus familias. Bien, pues para mí un gusto estar, como les digo, aquí con ustedes el día de hoy, y preparamos el tema de jerarquización, clasificación y jerarquización de síntomas antes del análisis del caso. Preparé unas diapositivas que quiero compartir con ustedes para ir revisando y irles hablando un poquito acerca precisamente de este tema. Ya lo decía Antonio, de este tema muy importante que todos los homeópatas tenemos que llevar a cabo, desarrollar, ¿de acuerdo? En cada una de nuestras consultas. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de estar, como dijo ya Antonio, en 11 simposios internacionales, viendo pues a las grandes estrellas internacionales de la homeopatía, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, a Roger Morrison, a Nancy Herrick, me ha tocado ver a Jeremy Sher, al doctor Scroggins,
Me ha tocado ver al doctor Faruk Master en varias ocasiones, al doctor Ashok Borkar, a la doctora Miranda Castro, a la doctora Mijal Yakir, a muchas grandes estrellas, como les comento, muchos grandes maestros contemporáneos de la homeopatía. Y cada vez que tenía oportunidad de estar en esos simposios, yo me daba cuenta de una cosa, que sin importar el conocimiento que tiene cada uno de ellos de la homeopatía, sin importar el rango, vamos a decirlo así, el rango moral, ¿no? Dentro del mundo de la homeopatía con respecto a todos los pacientes, casos que ellos ven, éxitos que tienen y demás. Independientemente de todo eso, cada vez que presentaban ellos un caso, principalmente hablando de enfermedades crónicas, siempre llevaban a cabo el mismo trabajo. Y entonces yo llegué a la conclusión de que si las grandes figuras de la homeopatía, los grandes maestros contemporáneos, siempre hacían este tipo de trabajo, pues tenía yo de alguna manera que duplicar para empezar a realizar mi trabajo de la misma manera y tratar de acercarme en el porcentaje de éxito o en el nivel de éxito que ellos tienen a través de un trabajo organizado, a través de un método, vamos a decirlo así. Y pues bueno, esto fue lo que yo hago y lo que traigo de información para compartir con todos ustedes. Esto no es algo que yo haya inventado, esto no es más que información que seguramente en la medida en la que vayamos avanzando, ahorita revisándola, ustedes la irán recordando de libros que revisaron mientras estudiaron homeopatía o de libros que han revisado después, ¿de acuerdo? Pero que de alguna manera he tratado yo de estructurar para poderle dar un método a todo esto y que todo vaya mejor en cada una de las consultas. Si ustedes recuerdan, soy licenciado en sistemas antes de haber sido homeópata. Algún día tendré oportunidad de platicar con ustedes esa anécdota, qué fue lo que pasó. Pero como licenciado en sistemas, como universitario de las ingenierías, pues bueno, ustedes saben que de alguna manera mi cerebro se formó ¿no? De alguna manera estructurada de una forma y por eso es que hago el trabajo como lo hago. Bien, para empezar, recordemos que la homeopatía divide las enfermedades en dos grandes grupos. Hahnemann divide las enfermedades en dos grandes grupos. Y estos son las enfermedades agudas por un lado y las enfermedades crónicas por el otro lado. Recordemos que en el caso de las enfermedades agudas, son aquellas que se producen por los estímulos externos en la gran mayoría de los casos, aunque hay algunas agudizaciones que tienen que ver con las cronicidades, pero vamos a dejarlos ahorita de lado, para enfocarnos solamente en las enfermedades agudas, aquellas que producen los estímulos externos. Ya lo saben ustedes, puede ser un virus, una bacteria, un hongo, una comida en mal estado, puede ser un cambio de clima, en fin, todos los factores que están a nuestro alrededor y que son externos y que de alguna manera tienen habilidad de enfermarnos. Eso es lo que corresponde a las enfermedades agudas. Dice Hahnemann y dice Kent que las enfermedades agudas inician en un punto, ¿de acuerdo? Inician en un punto, inician normalmente de manera súbita y en la gran mayoría de los casos de forma violenta y van incrementando hasta llegar, si recordamos ¿cómo se llama? Bueno, van incrementando de alguna manera hasta llegar a la parte más alta, donde expresan sus síntomas con la mayor fuerza, con la mayor agresividad. Y dice Hahnemann que con tratamiento o sin tratamiento, esas enfermedades agudas, después de haber alcanzado su mayor altura, empiezan a descender con el paso del tiempo. Y terminan normalmente, y el término puede llegar a dos diferentes lugares. Uno, a la curación del paciente, como cuando nos llega a dar una gripa, por ejemplo, y decimos, hoy no voy a tomar nada, hoy voy a dejar que la gripa fluya, no me la voy a cortar con nada, mejor me voy a estar los 2 o 3 días aquí en casa, voy a dejar que me salga sola, que me llore el ojo, que me salga, ¿no? El moco y demás, y voy a dejar que de esa manera
la enfermedad aguda termine. Entonces, uno de los finales de estas enfermedades agudas puede ser la salud, como en el caso de una gripe, pero también está el otro lado de la moneda porque pueden terminar con la vida del paciente, puede acabar en la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo de enfermedades agudas, yo se los comento ahorita porque debemos de recordar, dándole un poquito de seguimiento a lo que vamos a hablar más adelante, que para prescribir un medicamento en la totalidad, en la enfermedad aguda, tenemos que fijarnos muy bien en la totalidad de los síntomas de la enfermedad. Para la prescripción aguda sí son muy importantes los síntomas de la patología. Volvemos al ejemplo de la gripa. Vamos a preguntarle al paciente cuáles son los síntomas que está teniendo y el paciente nos dirá seguramente escurrimiento nasal, dolor de cabeza, a lo mejor dolor generalizado de articulaciones o de cuerpo, lo que llamamos el cuerpo cortado, probablemente algunos síntomas en la garganta, probablemente fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los síntomas que vamos a utilizar o los que forma esta totalidad sintomática aguda y que vamos a utilizar para la prescripción del medicamento. Solamente a nosotros nos corresponde modalizar esos síntomas para encontrar de todos los medicamentos que utilizamos normalmente para una agudización de ese tipo, cuál es el que tenemos que prescribir a nuestro paciente, ¿no? Y entonces tendríamos que revisar cómo es el moco, cómo es el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de esto. Por otro lado está el otro gran grupo que son las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, como ustedes saben, son aquellas enfermedades, dice Hahnemann, que son producidas ya no por los estímulos externos, sino de manera general por los estímulos internos. Y aquí entra precisamente el papel de la psique, el papel que juega la psique, ¿no? Con todo lo que guarda, porque cuando hablamos de homeopatía, hablamos de los síntomas mentales, pero los síntomas mentales solamente son una parte de todo lo que representa esta gran esfera que la psique, con la que la psique trabaja, ¿no? Seguramente entre todos ustedes hay algunos psicólogos o hay muchos homeópatas que probablemente que se parezcan un poquito a mí, que les agrade este tema de la psicología y leen libros al respecto, ¿no? Entonces sabemos que la psique no nada más trabaja con el estado mental, también trabaja con el estado moral, trabaja con nuestras sensaciones, trabaja con nuestros sentimientos, con nuestros estados de ánimo, ¿no? La psique está trabajando con todo lo que hemos vivido, o sea, con todo nuestro pasado. También está manejando toda esa información en el presente y está trabajando con todas las proyecciones que tenemos acerca de lo que nosotros imaginamos como futuro. Así que la psique está constantemente trabajando con toda esa información y claro, ya lo sabemos, interviene mucho en el desarrollo y en el mantenimiento de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad crónica inicia igual en algún momento en la vida de nuestro paciente, producto de estos estímulos internos, no nada más la psique, también tiene que ver la herencia, el estilo de vida, como lo vamos a ver ahorita adelante, pero inicia en un momento y va desarrollándose cada vez más. Esta no tiene un punto álgido, un punto donde se desarrollan los síntomas con la mayor dureza, con la mayor fuerza, sino que siempre van en aumento, dice Hahnemann en el órgano, siempre van en aumento, trayendo muchísimos problemas para nuestros pacientes, para nosotros inclusive, ¿de acuerdo? El propósito de la enfermedad crónica nunca será, si la abandonamos a ella, nunca será el llegar a la salud, como sucede de repente con la enfermedad crónica. El propósito, digo, con la enfermedad aguda, el propósito de la enfermedad crónica siempre será acabar con la vida del paciente que la posee. Siempre será de la misma manera, ¿de acuerdo? Bien, para nosotros poder empezar a clasificar y a jerarquizar síntomas. Es muy importante también que demos un pequeño repasito a las partes en las que se divide la consulta homeopática. Si ustedes recuerdan, la consulta homeopática se divide en la entrevista y el interrogatorio. La entrevista, ya lo saben,
dejamos hablar a nuestro paciente acerca de todos los motivos de consulta que lo están llevando ahí. Y nuestro paciente, después de algunos minutos de relatarnos todo lo que siente y todo lo que sufre, podríamos denominar a todo ese universo de síntomas totalidad sintomática, ¿de acuerdo? Sin embargo, dentro de esa gran totalidad sintomática que el paciente nos da, nosotros debemos de buscar una totalidad dentro de esa totalidad sintomática. Y esa totalidad es la totalidad característica. Aquellos síntomas que el paciente, más bien que en el paciente reflejan su individualidad. Y cuando me refiero a individualidad, me refiero a todo aquello que manifiesta el enfermo como las formas en las cuales expresa su enfermedad. Acuérdense ustedes que para la homeopatía las etiquetas diagnósticas son importantes y a la vez no son importantes. No son importantes en el sentido de que las etiquetas diagnósticas prescriban el medicamento, pero sí son importantes por muchas otras razones que ya veremos ahorita más adelante. Entonces, en esta segunda parte de la consulta homeopática, en la parte del interrogatorio, nosotros vamos a tomar el tiempo suficiente para revisar cada uno de los síntomas de esa totalidad universal sintomática que nos acaba de dar el paciente, para encontrar cuáles son aquellos característicos que vamos a utilizar en nuestro siguiente paso para encontrar el similimum, el medicamento con el que vamos a iniciar el tratamiento, y cuáles son esos síntomas que vamos a llevar precisamente al repertorio, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nos demos el tiempo para, después de la entrevista, hacer un interrogatorio completo, lo más completo que podamos, de aquellos síntomas que iremos viendo son los que tienen realmente valor homeopático, ¿de acuerdo? Bien, llegamos entonces a el parágrafo número 3. Hahnemann nos dice en este parágrafo, a fin de dilucidar, vamos a decirlo así, el trabajo que los homeópatas tenemos que hacer, y para entrar, digámoslo así, en el marco de referencia de esta jerarquización y clasificación de síntomas, o sea, de todos estos síntomas que el paciente me está dando, ¿cuáles son aquellos que realmente tienen un valor homeopático? No aquellos que el paciente cree tienen el valor que él está tratando de dar. Así que en el parágrafo número 3, de manera resumida, Hahnemann nos pide 4 cosas muy importantes. Primero nos dice que debemos de saber lo que debemos de curar en cada enfermo. Es lo primero que nos dice. Debes de saber qué es lo que hay que curar en cada enfermo, refiriéndose precisamente a esta parte del síntoma característico, del síntoma individualizante. También nos dice en el parágrafo número 3 lo que hay, que debemos de saber lo que hay de curativo en los medicamentos. De alguna manera, Hahnemann nos está invitando a que nunca dejemos la materia médica, ¿verdad? A que continuemos cada vez más y más y más revisando materia médica, haciendo nuestros análisis de caso, revisando más medicamentos para saber cuáles pueden levantar la mano en la prescripción de un paciente en especial, etcétera, etcétera. También nos dice en este parágrafo número 3 que debemos de saber adaptar la potencia y adaptar la frecuencia. Y también debemos de saber quitar las causas ocasionales, o sea, todas aquellas situaciones que pueden estar alimentando una serie o un grupo de síntomas importantes dentro de nuestro paciente. Recuerdo yo cuando yo estaba haciendo mi servicio social, yo estaba dando consulta en un dispensario, en una parroquia, me acuerdo la parroquia de la colonia donde yo vivía en aquel entonces. Y entonces me acuerdo de una señora que iba constantemente a verme a consulta, porque le dolían las piernas. Era una señora, me acuerdo, de la tercera edad, yo creo que ya tenía entre 60 y 70 años más o menos.
65, 64, una cosa así, les estoy hablando de esto hace 10 años, y pues por diferentes circunstancias del destino, ella tenía que seguir trabajando. Y como ustedes saben, cuando la gente llega a esas instancias en la edad, no es fácil poder encontrar un trabajo. Así que ahí cerca de la colonia, ahí cerca de la parroquia, había un súper, había un Soriana, me acuerdo, y pues ella trabajaba como cerillito en ese supermercado. Como era una de estas colonias nuevas a las afueras de la ciudad de Guadalajara, ya saben todo el crecimiento que ha tenido esta metrópoli. Entonces, al principio no había camiones que pudieran llevarla a ese supermercado. Ella tenía que recorrer más o menos 2 kilómetros para llegar a ese supermercado. Entonces, imagínense, una mujer de 65 años de edad que aparte tenía un evidente sobrepeso, ¿de acuerdo? Que tenía que caminar todos los días todos los días una distancia de 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso. Y sobre todo, no era suficiente el trabajar un solo turno, ella necesitaba trabajar un poquito más para poder sacar lo suficiente para poder vivir. Así que se aventaba 2 turnos. Y como ustedes saben, todas estas adultos mayores y adolescentes que trabajan haciendo esa maravillosa labor de ayudarnos a todos cuando vamos al súper, trabajan parados. Así que ella llegaba conmigo y me decía, doctor, me duelen mucho las rodillas, por favor deme algo para las rodillas. Y yo me acordaba de Hahnemann con respecto a esto de las causas ocasionales y decía, ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que le tengo que decir a esta paciente? Pues que ese trabajo no le conviene, que ella necesita tener una actividad donde pueda tener ratos de estarse sentando, que necesita cambiar su estilo de alimentación para poder eliminar un poquito el sobrepeso que tiene y demás cuestiones, ¿de acuerdo? Cuestiones o causas ocasionales que pueden estar llevando a un paciente precisamente a tener cierto tipo de grupos de síntomas y que, como les digo, son importantes para los pacientes, pero hasta dónde tienen realmente valor homeopático y deben de ser considerados a la hora de la clasificación y jerarquización o a la hora de la repertorización para poder encontrar el remedio, el medicamento o el remedio que cubra los síntomas de esa totalidad característica. Y este parágrafo número 3, en la primera parte donde Hahnemann nos dice, tienes que saber qué es lo que vas a curar en cada enfermo, nos remite al 153, donde Hahnemann nos dice eso precisamente, qué es lo que debemos de curar en cada enfermo. Y lo que debemos de curar en cada enfermo es lo característico, lo único, lo raro, lo peculiar. Aquello que sale de lo común, dice Hahnemann, e individualiza la forma específica que tiene ese paciente de expresar sus enfermedades, haciendo a un lado las etiquetas diagnósticas, ¿de acuerdo? Hemos escuchado todos en la literatura homeopática, escuchar a los maestros clásicos de la homeopatía que hay tantas enfermedades como enfermos, ¿verdad? O tantas enfermedades, dice Pasqueiro, tantas enfermedades como historias clínicas hay, ¿de acuerdo? En efecto, ¿de acuerdo? Si todas esas historias clínicas fueran de, de personas con diabetes, por ejemplo, entonces, homeopáticamente hablando, no tendríamos 2 o 3 tipos de diabetes como la clasifica la medicina oficial, por lo menos aquí en México. Tendríamos muchísimos tipos de diabetes, ¿verdad? Porque tendríamos la diabetes de Don Juan, la diabetes de Doña Lupita, la diabetes tipo Luis, la diabetes tipo... Todas las diabetes tendríamos, porque cada uno va a expresar sus enfermedades, ya saben, de diferente manera. Así que ha llegado el momento de buscar precisamente en esa consulta, en esa historia clínica, en esa entrevista y en ese interrogatorio, debemos de buscar clasificar y jerarquizar los síntomas que nos van a llevar al medicamento que vamos a prescribir. Bien, vamos a hablar básicamente de 3 diferentes formas de clasificación o 3 diferentes grupos, grandes grupos, de acuerdo, de síntomas que nos van a ayudar a identificar esta cuestión de la clasificación y jerarquía de síntomas.
La primera forma de clasificar es la forma más conocida que tenemos en la homeopatía, de hecho la más antigua. Podríamos decir que aunque Hahnemann nos dijo esto, el homeópata más famoso que recalcó acerca precisamente de esta jerarquía de síntomas fue el doctor James Tyler Kent, ¿no? Gran homeópata, de los primeros grandes homeópatas de los Estados Unidos, prominente, ¿no? Con aquellos libros, con aquella materia médica y demás. Así que la primera gran clasificación y jerarquización tiene que ver con la profundidad del plano. Ya todos sabemos que el plano mental siempre tiene mayor jerarquía que el plano general y que el plano particular, ¿de acuerdo? De hecho, nuestras patogenesias así vienen divididas, ¿verdad? Nuestras experimentaciones puras así vienen divididas, los mentales, después los generales y al final los particulares, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que esta es la primer gran jerarquía que nosotros debemos de conocer. Sin embargo, esta jerarquía de mental, general y particular le hace falta a veces algo cuando llegamos a la hora de la clínica homeopática. Cuando revisamos la materia médica, cuando revisamos una patogenesia, cuando estamos leyendo libros y demás, entendemos todo esto. Entendemos que la enfermedad crónica, lo mental, tiene mayor valor que lo general y que lo particular, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos de repente a la clínica homeopática, algo falta. ¿Por qué? Porque necesitamos desmenuzar principalmente la parte mental de esta jerarquía para que podamos entender algunas cosas importantes. Dice la lámina, hay varios criterios para clasificar los síntomas que nos da un paciente. La más conocida, como les digo, es la misma que utiliza la materia médica de dividir los síntomas en mentales, generales y particulares. Sin embargo, cuando vamos a la clínica homeopática, cuando tenemos al paciente enfrente de nosotros, a esta jerarquía usada tradicionalmente le hace falta añadirle el parágrafo 153 que hace énfasis en los síntomas característicos, raros, únicos y peculiares. Porque resulta, fíjense ustedes, que aunque en este tipo de clasificación lo mental tiene mayor jerarquía que lo general o lo particular, no siempre en los síntomas mentales están aquellos característicos individualizantes en el paciente. A veces cuando buscamos, estos característicos individualizantes están en el plano general y están en el plano particular. Y a veces los síntomas generales que tiene el paciente son síntomas generalizados que poco valor homeopático tienen si nosotros o no sabemos preguntarle al paciente acerca de qué es lo que está sintiendo con esto que está viviendo, o que el paciente tenga poca información para nosotros. Ya saben, de esos pacientes que no tienen muchas palabras, no saben decir muchas cosas y entonces no obtenemos suficiente información. Dice la lámina que un síntoma mental siempre es más profundo que un síntoma local o particular. Por lo tanto, quizás sea el más importante para la selección del remedio. Sin embargo, muchas veces confundimos un síntoma mental con un rasgo de la personalidad del paciente. Y eso nos lleva a cometer muchos errores a la hora de la prescripción del medicamento. Debemos de identificar todas aquellas partes dentro de la mentalidad de nuestro paciente que tienen que ver con su personalidad. Esto es, con todos aquellos rasgos característicos que lo han acompañado durante su vida, que a lo mejor han tenido cierto tipo de, ya saben, movimientos, ¿no? Antes era muy corajudo, ahora sigo siendo corajudo, pero ya más selectivo, ¿de acuerdo? En fin, pero todos aquellos rasgos que tienen que ver precisamente con la parte de la personalidad, y tenemos que identificar cuáles realmente son síntomas mentales, pero sobre todo, cuáles tienen que ver con el estado moral del paciente en el momento en el que está teniendo la enfermedad. Si algunos de ustedes, cuando fueron alumnos en las diferentes escuelas de homeopatía donde
donde hicieron su licenciatura, sus estudios en licenciatura, sus maestros, me incluyo, les dijeron que lo más importante para la prescripción del medicamento o lo que nos guía en determinado momento en la prescripción del medicamento en la enfermedad crónica es el síntoma mental. Quiero pedirles yo, ahora sí como dice ese señor, por todos los meseros del mundo, igual por todos los maestros del mundo, ¿de acuerdo? Quiero pedirles una disculpa porque les mintieron. O les mentimos, ¿de acuerdo? Porque me incluyo yo como maestro. Hahnemann nunca dice en el organón que son los síntomas mentales los que van a guiar en una enfermedad crónica la prescripción del medicamento. Hahnemann habla de los estados de ánimo, que es una cosa totalmente diferente a un síntoma mental, ¿de acuerdo? Así que esta clasificación, como dice, es solamente uno de los 3 criterios básicos para jerarquizar y vamos a ver los siguientes parágrafos que hablan precisamente acerca de esto que les estoy diciendo. Hahnemann nunca dice los síntomas mentales. Hahnemann siempre habla de los estados de carácter, siempre habla de los estados morales o de los estados de ánimo de nuestros pacientes. Por ejemplo, en el parágrafo 209 dice, el médico procurará trazar el cuadro de la enfermedad tan completamente como sea posible, a fin de estar en condición de dilucidar los síntomas más notables y peculiares, característicos, de acuerdo con los cuales elige el primer remedio antisórico y cualquier otro que tenga el parecido sintomático más grande para comenzar el tratamiento. Y aquí Hahnemann habla acerca de los síntomas notables, peculiares, característicos, y no se refiere a los síntomas mentales. Él solamente habla de característicos raros y peculiares, y acuérdense que tenemos 3 planos para poderlos encontrar, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que recordemos este parágrafo 209. Luego en el 210, a mitad del parágrafo dice, en las enfermedades corporales siempre se modifica el estado mental. En todos los casos en que se nos llame a curar, debe anotarse especialmente el carácter del paciente junto con la totalidad de los síntomas. Si queremos trazar una imagen exacta de la enfermedad, a fin de estar en condición de tratarla homeopáticamente con éxito. Otra de las cosas de las que tengo que pedir disculpas por mí y por todos los maestros de la homeopatía, por lo menos en una gran parte de las escuelas homeopáticas, es que cuando estamos viendo materia médica, se acuerdan seguramente sus primeros años de estudio, ¿no? Allá cuando veían Nux vomica, pulsatila, brionía y todos estos policrestos y luego los semipolicrestos, seguramente muchos de sus maestros les dijeron que los medicamentos tienen personalidad, ¿verdad? Pues déjenme decirles que les mentimos también. Les mentimos, ¿de acuerdo? Porque los medicamentos no tienen personalidad. Los medicamentos a través de los síntomas mentales expresan estados de ánimo que esa enfermedad corporal, que esa enfermedad artificial produce en el paciente. No son personalidades, son estados de ánimo. Y quiero comentarles algo con respecto a este parágrafo 210. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes en sus lugares de trabajo, en sus familias, ¿no? De repente tienen por ahí un buen conocido, un buen amigo, que es una persona, pues no sé, muy educada, muy saludadora, muy alegre, ¿no? Y un día de esos por ahí llega con la cara diferente, entra ahí al trabajo o entra a la familia, ¿no? Y en lugar de saludar, llega y no saluda, ¿no? Y por ahí alguien dice, uy, ¿qué carácter te cargas el día de hoy, no? ¿Verdad? Hablamos de carácter, ¿cierto? Nunca decimos, uy, ¿con qué personalidad amaneciste el día de hoy? ¿Verdad que no decimos eso? Decimos, ¿qué carácter te cargas hoy? Por ahí habrá alguno que diga, concédeme 3 deseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo a diferencia de la personalidad es el carácter que se está modulando por diferentes circunstancias, diferentes factores, diferentes
estímulos que estamos teniendo constantemente, ¿de acuerdo? Así que no debemos de pensar que los medicamentos homeopáticos tienen personalidad. Eso nos confunde mucho precisamente a la hora de la jerarquización de síntomas. Los síntomas mentales de un medicamento representan un estado de ánimo. Y si no, recuerden ustedes la última vez que tuvieron influenza o tuvieron una gripe. Vamos a poner este ejemplo. Imagínense ustedes, una persona, 8 de la mañana, se da un baño, ¿no? Con agua calientita, ni fría ni caliente, se cambia, se arregla, se va a su oficina a trabajar, etcétera, etcétera, y por ahí de las 10 de la mañana, 3, 4 estornudos y te empieza a escurrir un poco la nariz, ¿no? Y entonces para ese momento dices, híjole, ¿no? Estás con toda la actitud trabajando, estás en cierre de mes, mañana es día 30 de noviembre, ¿no? Tengo que cerrar con buenas ventas ¿cómo se llama? El mes, tengo que hacer, ¿no? Tales más cuales cosas administrativas aquí en mi chamba, etcétera, etcétera. Así que con toda la actitud, y entonces empiezan los estornudos y empieza el escurrimiento nasal, ¿de acuerdo? Y dices, híjole, pero no voy a dejar que esto me eche a perder mi día, ¿no? Seguramente me enfrié por alguna cosa, ahorita me tomo un tecito y tan. Y seguimos, ¿verdad? Para las 3, 4 de la tarde resulta que ya tienes la gripe instalada en ti. Yo pregunto a ustedes, ¿no? Sin que me contesten, pero para que lo contesten en sus mentes ustedes mismos, ¿cómo está el estado de ánimo ya para las 3 o 4 de la tarde, que ya te diste cuenta que la gripa ya te agarró? ¿De acuerdo? ¿Cómo está el estado de ánimo? ¿Está igual o cambió? ¿Verdad que cambió? Eso es a lo que se refiere Hahnemann cuando habla acerca de estos caracteres que cambian, ¿de acuerdo? A eso es precisamente a lo que se refiere. Cuando tienes una enfermedad, el estado de ánimo cambia sí o sí. Para las 6 de la tarde que saliste de la oficina y llegaste a tu casa, yo te aseguro que el estado de ánimo está todavía peor. Ya no quieres saber nada, ya no tienes hambre, lo que quieres es llegar a tu casa, meterte a tu cama, taparte, que nadie te moleste, apagar la luz, que nadie grite, que nadie diga nada, porque tú quieres pasar un rato, aunque sea, de acuerdo, tratando de lidiar con esa enfermedad que ahora estás teniendo. ¿Ok? ¿Eso cambió en algo tu personalidad? No, tú sigues siendo la misma persona. Tú sigues siendo el mismo Juan, el mismo Antonio, la misma Roberta, sigues siendo el mismo, ¿de acuerdo? Pero tu estado de ánimo ha cambiado producto de la enfermedad. Y en el parágrafo 211, Hahnemann vuelve a recalcar diciendo el estado moral del paciente. Determina a menudo la elección de remedio homeopático principalmente siendo un síntoma decididamente característico y que entre todos es el que menos puede permanecer oculto a la observación exacta del médico. Y cuando se refiere al estado moral, se refiere al estado de ánimo. Así que es muy importante que cuando hablamos de esta clasificación de mental, general y particular, hagamos una observación en eso. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Los estados de ánimo, no los síntomas mentales que pudieran ser los de mayor jerarquía para la prescripción de un medicamento. La segunda gran clasificación es de acuerdo a la semiología y técnica de repertorización, es decir, de acuerdo a la manera como lo relata el paciente. Y aquí es donde están los síntomas modalizados y los no modalizados. ¿De acuerdo? Bien, en la toma del caso, dice la lámina, cuando el paciente relata sus síntomas, necesitamos percibir cuáles son los síntomas más característicos que hablen de la individualidad en que manifiesta la enfermedad y no la generalidad que se maneja en la medicina alopática. Los alópatas y algunas otras terapéuticas lo que hacen es buscar las palabras sustantivas para llegar a ¿cómo se llama? A un diagnóstico, ¿ok? Y esas palabras sustantivas son tos, moco, dolor, inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, si usted tiene tos, si usted tiene ojo irritado, si le duele el cuerpo y además hay fiebre, usted tiene gripa, ¿ok? Nosotros no. Para la homeopatía, ustedes saben que las palabras sustantivas, claro que son importantes,
Pero y además esas son las que el paciente nos trae como motivo de consulta. Doctor, tengo tos, doctor, tengo moco, doctor, tengo dolor, ¿de acuerdo? Para el homeópata siempre es importante las palabras adjetivas, aquellas que califican, ¿verdad? Tos, sí, pero ¿cómo? Seca, suelta, en la noche, en la mañana. Moco, ¿cómo? Verde, aguadito, tiene olor, ¿a qué sabe? ¿De acuerdo? Dolor, ¿cómo? Punzante, ardiente, siente una banda alrededor, siente que le va a explotar, hay pinchazos, hay punzadas, en fin, ¿de acuerdo? Esa es la parte más importante que nosotros debemos de hacer a la hora de la toma del caso. Dentro de esta forma en la que el paciente nos da sus síntomas, decíamos, están los síntomas modalizados y los no modalizados. Fíjense bien, dentro de los no modalizados y que no nos interesan porque tienen poco o ningún valor homeopático para llevarlos a la repertorización, son estos tres. Los síntomas caracterológicos, que yo no sé por qué le pusieron así los maestros contemporáneos de la homeopatía, ¿por qué le llaman caracterológicos? Si decíamos que el carácter es lo que estamos buscando, ¿verdad? Los estados de ánimo son precisamente lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Pero bueno, así le pusieron a estos síntomas, a los caracterológicos, y no son los síntomas, o no son síntomas, en realidad son los rasgos de la personalidad que acompañan a nuestros pacientes o han desarrollado durante toda su vida en un estado relativamente sano, como por ejemplo ser irritable, ser una persona tímida, ser una persona celosa, ¿de acuerdo? Esos son rasgos caracterológicos, son rasgos de la personalidad, por eso debemos de preguntarle al paciente cuando nos habla de ellos si esto es algo que lo ha acompañado toda su vida o es algo que últimamente ha estado presentándose, para de esa manera poder identificar si es un rasgo de la personalidad o es un rasgo del estado de ánimo que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Para llevar al repertorio. También están como síntomas no modalizados los síntomas auxiliares. Y los síntomas auxiliares son los que pertenecen a la patología. Son los que pertenecen a las patologías de manera general. Todos ustedes saben cuando llega un paciente y les dice, vengo porque tengo agruras, ustedes seguramente inmediatamente ya se están imaginando, ¿verdad? Que el paciente les va a decir que tiene reflujo, que ese reflujo, ¿verdad? Llega a subir hasta la parte de acá, de la garganta, que ocasiona una sensación caliente, que arde, ¿verdad? Que tiene un dolor ardiente, ¿de acuerdo? Que tiene probablemente muchos eructos, ¿ok? Esos son síntomas de la patología que poco valor homeopático tienen hablando de enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? A no ser que alguno de estos síntomas tenga algo de característico y de individualizante. Cuando un paciente llega y me dice, vengo porque tengo diabetes, yo ya sé que va a tener poliuria, polifagia, polidipsia, ¿verdad? A mí lo que me interesa saber es cómo le da sed, cómo le da hambre, cómo va a hacer del baño. La parte adjetiva, decíamos, y no la parte sustantiva. Así que de toda esa totalidad sintomática que me da mi paciente, yo tengo que empezar a revisar todos esos síntomas y hacer a un lado los de la personalidad, los que han acompañado al paciente desde que es pequeñito, ¿de acuerdo? Hacerlos a un lado porque poco valor homeopático tienen, quedarme con aquellos del estado de ánimo, hacer a un lado los de las patologías, ¿de acuerdo? A no ser que tengan una característica única e individualizante, y sobre todo también los síntomas no modalizados que tienen que ver con los síntomas de la voluntad, ¿de acuerdo? No son síntomas, como ustedes saben, sino efectos o resultados del modo de vida que lleva el paciente. Y muchos de ellos no se pueden corregir con homeopatía. Hahnemann habla acerca de estos síntomas de la voluntad en 4 diferentes tipos de ellos. Dice malos hábitos de higiene y alimentación. 2, vida sedentaria. 3, una vida sin creación ni evolución mecánica o desenfrenada, estresada. Y 4, malas relaciones humanas consigo mismo y con los demás.
Así que los síntomas no modalizados no me interesan porque no tienen valor ni clasificación en el trabajo que yo estoy haciendo para llevar al repertorio. Ahora, llegamos a los síntomas modalizados, aquellos que yo sí estoy buscando. ¿Cuáles son? Primero, los síntomas factoriales. ¿Cuáles son los síntomas factoriales? Los que a mí sí me importan buscar. Bueno, como dice ahí, son las causas o situaciones que pueden hacer que un síntoma mejore o agrave. Y estos factoriales se dividen en 4 básicamente. Como pueden darse cuenta ahí, el tiempo y periodicidad es el primero. Son las causas, perdón, a qué hora del día, en qué momento va y viene, si es todos los días, cada 2 días, cada 3 días, o semanas, o años, etcétera. ¿De acuerdo? A eso se refiere el punto número 1. Luego, con respecto a los climáticos y ambientales, principalmente si estamos hablando de tiempo frío, de calor, de seco, ¿cómo se llama? Clima húmedo, clima seco, en fin. Con respecto a la posición y el movimiento, aquí están los lados, está en el reposo, está el movimiento rápido o lento, está caminando, acostándose, sentándose, etcétera, etcétera, como parte de de estos síntomas factoriales de posición y de movimiento. Y por último están los emuntoriales, que son aquellos que tienen que ver con mejorías o agravaciones por cargas o descargas. Todos los actos fisiológicos, por ejemplo, son cargas o descargas. Y entre ellos, ya saben ustedes, comer, respirar, defecar, la menstruación, el acto sexual, dormir, transpirar, la sed, etcétera, etcétera, de acuerdo que nos llevarán a encontrar datos individualizantes en nuestros pacientes. Así que esos son los síntomas que estamos buscando, los modalizados, en especial los síntomas factoriales. También estamos buscando los síntomas concomitantes, ¿de acuerdo? Son los síntomas que se manifiestan al mismo tiempo que otros o alternan primero uno seguido del otro. Cuando la energía vital tiene la habilidad de poder expresar un par de síntomas al mismo tiempo, son síntomas de alta jerarquía, de alto valor, que yo debo de tomar y llevar a mi repertorio para poder encontrar el medicamento que voy a prescribir. Entonces decimos, lo que estamos haciendo es, de esa totalidad general que me habla el paciente, debo de encontrar dentro de ella esa totalidad característica. Dicen algunos maestros por ahí, el síndrome mínimo de valor máximo, ¿ok? Y normalmente de 30, de 40 síntomas que nos da el paciente, normalmente estamos hablando de mucho menos de la mitad de síntomas que son realmente estos característicos que me van a llevar al medicamento que yo tengo que prescribir. Como número 3, también estamos buscando los síntomas etiológicos o causales. Y más que síntomas, ustedes saben, son las causas de las cuales los síntomas que tenemos ahora son sus efectos. Muchas veces estos síntomas etiológicos tienen que ver precisamente con la parte emocional, con la parte del sentimiento, con la parte de aquellos eventos que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestras vidas y que de alguna manera han dejado alguna huella, positiva o negativa, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de expresar, etcétera, etcétera. Dice Kent en el libro de filosofía homeopática, dice que en estos síntomas etiológicos o causales debemos de considerar siempre muy importantes aquellos que aún están presentes. Aquellos que aunque hayan pasado allá, tiempo atrás, aún está presente. Número 1. O número 2, si ya no está presente, debemos de considerar aquellos síntomas etiológicos o causales que cambiaron en algo la conducta, la forma, el estilo de ser de los pacientes, ¿verdad? Todas aquellas veces que nos dice, yo era una persona alegre, una persona contenta, y a raíz de aquella situación, ahora soy una persona insegura, ahora soy una persona con muchos miedos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ya no está presente el evento, probablemente ya fue superado, pero logró cambiar en algo la forma de ser de nuestro paciente. Así que si todavía está presente o si logró cambiar,
deben de ser sumamente importantes para nosotros poder hacer nuestro trabajo de jerarquización y clasificación. El punto número 4 dice los síntomas confirmatorios. Y esos pueden ser, ya saben ustedes, síntomas mentales, generales, particulares, pueden ser keynotes, pueden ser producto de estos síntomas confirmatorios del interrogatorio dirigido al final de nuestro interrogatorio para poder identificar de 2 o 3 medicamentos que ya hemos pensado que podemos prescribir, cuál es el que tenemos que prescribir, ¿no? A lo mejor tenemos un paciente al que le podemos dar fósforo o arsénico, porque la totalidad característica indica que alguno de esos 2 medicamentos podemos prescribir. Y entonces le preguntamos cómo le gustan las bebidas y dice frías. Sabemos que tanto a fósforo como a arsénico le gustan las bebidas frías, pero solamente uno de los dos las puede tomar calientes, el otro no puede tomarlas calientes. Entonces, si nos dice, me gustan las bebidas frías, ok, ¿y qué pasa con las calientes? Arsénico nos dirá, sí, de vez en cuando me tomo un café, me tomo un té, y fósforo nos dirá, cero, olvídelo, doctor, eso no es para mí. Si no tiene tantos grados de frío, yo no me lo tomo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante estos síntomas confirmatorios para eso. En el punto número 5 están los síntomas polares u opuestos, y estos síntomas es lo contrario de lo que dice el paciente es lo cierto. Es muy común que el paciente diga de una y otra vez, sin que nadie le conteste, sobre una situación que le incomoda mucho, ¿de acuerdo? Tú no le estás preguntando nada al paciente, pero el paciente te está diciendo constantemente acerca de que algo le incomoda, de que algo no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, esos síntomas polares u opuestos a veces es lo contrario. Puede ser que un paciente te diga que no vale la pena enojarse, no vale la pena disgustarse con las personas cuando te ofenden, ¿no? Es mejor llevar la fiesta en paz, etcétera, etcétera. Ese es un síntoma polar o un síntoma opuesto de realmente lo que él está sintiendo, donde está sintiendo mucho coraje, mucho deseo de venganza, mucho deseo de mucha cólera reprimida, ¿de acuerdo? Así que tenemos que hacer cierto tipo de investigación en estos síntomas polares u opuestos, que también nos indican síntomas modalizados muy importantes. Como punto número 6 están los síntomas compensatorios. Es un síntoma que oculta un síntoma más valioso o más importante en el caso, ¿de acuerdo? Acuérdense, natrum muriaticum. A Natum Muriaticum lo ofendes y él no dice nada, él se retira de ahí, ¿de acuerdo? Pero el síntoma no es me retiro de ahí. El síntoma realmente valioso es que odia a esa persona que le acaba de ofender, ¿de acuerdo? Entonces es un síntoma compensatorio. Fíjese, doctor, que yo siempre me voy de ahí. Cuando hay problemas o cuando hay algo, yo mejor me retiro. Entonces, retirarse, deseo de soledad, aversión a la compañía, no es el síntoma que estamos buscando. Ese es el síntoma compensatorio. Detrás de eso está el odio a esas personas que lo ofendieron. Eso realmente es el síntoma valioso que estamos buscando para llevar a la repertorización.